Una de las principales consultas a nivel de estética y medicina en general sobre envejecimiento es acerca de la flacidez facial y flacidez corporal también. Hasta hace algunos años, lamentablemente, las únicas opciones que teníamos terapéuticas eran la cirugía. Gracias a los avances tecnológicos, hoy en día tenemos materiales que han avanzado mucho y que nos permiten ofrecer a nuestros pacientes tratamientos de muy buena calidad y con resultados, en algunos casos, casi que similares a una cirugía. Les estoy hablando de la técnica de hilos de colágeno o hilos de polidioxanona. Los hilos de colágeno llevan recientemente un uso en la parte de medicina estética y se han impuesto como la principal técnica para solucionar los problemas de flacidez. Recuerden que a medida que pasa el tiempo, la capacidad que tiene nuestra dermis de producir colágeno, elastina y ácido hialurónico se va disminuyendo con el tiempo. Esto es una característica genética que todos tenemos y que compartimos todas las especies. Como el colágeno y la elastina forman un tejido de sostén, es decir, que son el tejido que permite que nuestra piel se quede en su posicionamiento normal, a la medida que va disminuyendo, la flacidez va apareciendo. La flacidez es la pérdida de la localización normal de esos tejidos. La localización anormal, por ejemplo, los pómulos cuando empiezan a disminuir, a caer a estas zonas, y cuando la zona inferior de la mandíbula se va perdiendo el ángulo de la mandíbula y vemos que aparecen los famosos mofetes. Al aparecer esta flacidez también notamos que aparecen las líneas llamadas líneas de marioneta, que son alrededor, por debajo de la boca, y los surcos nasogenianos. También empiezan a aparecer alteraciones a nivel inferior a los ojos, generando las arrugas infraorbitarias y también las arrugas periorbitarias como tal. Ojo, no son hilos de colágeno, porque a veces la gente piensa que nos están colocando un hilo que está compuesto de colágeno y que es lo que se libera. No es así. Cuando la polidioxanona entra en contacto con los fibroblastos y con el tejido cutáneo, es que se produce esa reacción de hiperproducción de colágeno y elastina, por lo cual vamos a tener dos efectos en los hilos como tal. El primer efecto, que es el sostén, cuando insertamos el hilo a nivel de la piel, el hilo tiene unas llamadas espículas o ganchos. Imagínense como el gancho de pescar, ¿cierto? El ganchito que usamos para que el pescado quede engasado, digamos así. Entonces el hilo tiene mil de esos ganchitos que cuando introducimos el hilo a través de la piel, al alar, esos ganchos se abren como una sombrilla y generan un efecto de tensión. Entonces los hilos, por efecto mecánico, son capaces de tensar la piel donde la coloquemos, ya sea en el rostro, mejorando la parte lateral anterior del rostro, en el cuello y también en los brazos, y en algunos casos cuando se requiere a nivel de la pared abdominal o en los glúteos. Y el segundo efecto que obtenemos de los hilos de PDO o de polidioxanona es que producen progresivamente desde el primer momento en que se ubican en la piel hasta un periodo de 3 meses el estímulo para la liberación de colágeno. Por lo tanto, el paciente va a notar progresivamente que mientras que avanzan los días y los meses, la piel va a mejorar no solo en la tensión, en el manejo de la flacidez, sino que también en el aspecto, en las líneas de expresión y en las arrugas. Al aplicar el hilo suele haber alguna pequeña molestia cuando lo insertamos porque va atravesando la piel, pero no es un dolor severo, no es algo que requiera anestesia general ni anestesia ni siquiera local. Se realizan en corto tiempo, aproximadamente 40 minutos. El paciente inmediatamente puede salir a su trabajo, a su casa, hacer sus actividades normales. Suele quedar un poco de edema, hinchazón, pero no es algo que limite su actividad diaria. El primer día que se colocan los hilos, el paciente nota un efecto inmediato, en el cual va a haber la tensión, y progresivamente con los días va notando que la tensión va mejorando y que se reposicionan mejor los tejidos. Con un buen tratamiento de hilos en un paciente que no tiene pómulos y que se ha perdido los pómulos, podemos reubicar sus pómulos y generar un mejor contorno a nivel del rostro y redefinir sobre todo el ángulo de la cara. Una de las cosas que más nos hacen ver viejos es que la cara va perdiendo su ángulo, se va cayendo y se va volviendo cuadrada. Entonces se pierde el triángulo facial. Entonces con los hilos vamos a redensificar nuevamente y a reubicar ese tejido, generando que se vea nuevamente el ángulo del rostro, el ángulo de la mandíbula, y nos hace ver también mucho mejor el cuello y generando un efecto de rejuvenecimiento como tal. Aproximadamente un paciente cuando se hace una terapéutica de hilos faciales puede mejorar entre 5 hasta 8 años el aspecto de su piel. Y si usamos técnicas combinadas como relleno de ácido hialurónico, otras técnicas como la toxina botulínica, el rostro va a mejorar de una manera ostensible. A veces nos preguntamos desde qué edad me lo puedo hacer, hay una edad límite para realizarlo. La verdad es que no lo hay. Lo que define la necesidad de la terapéutica es la flacidez de la piel.
la pérdida del colágeno. Hoy en día vemos pacientes que tienen perfectamente 15 años y que ya tienen unas papadas muy marcadas, unos mofetes, unos sulcos nasogenados ya muy evidentes, entonces desde esa edad podemos utilizar los hilos. Lo importante es que el paciente lo requiera. ¿Y hasta qué edad? Hemos hecho pacientes que es más de 70 años que se realizan este tipo de procedimiento con resultados excelentes. Tampoco hay un límite de edad superior. Lo importante es que el paciente pues quiera mejorar su rostro y que tenga la indicación clínica como tal. Las recomendaciones después de los hilos: siempre es importante evitar el calor, evitar la manipulación del rostro, una semanita sin ir a odontólogo ni broncearse, porque aún vamos a afectar un poquito el efecto de los hilos como tal. Bueno, ese era el tema de hoy. Recuerden que siempre colocar su cuerpo y su rostro en manos de personal experto, de médicos que tengan los conocimientos y los estudios y el área que sea ideal para la realización de este tipo de procedimientos, que aunque son sencillos y procedimientos menores, en las manos inadecuadas pueden presentar complicaciones graves. A veces vemos que esteticistas se dedican a hacer este tipo de procedimientos cuando no conocen ni siquiera la anatomía o no han tenido un estudio médico como tal previo, y eso es muy grave. Recuerden que pueden seguirnos viendo en nuestro canal de YouTube de Freddy Grosero y también en nuestro fanpage de Freddy Grosero. Y si quieren solicitar citas, estamos en Colombia, en Dos Quebradas, nuestro consultorio es en el Parque de la Salud y los teléfonos son 330-2044. Un abrazo para todos.